Tonight, President Trump out with the federal law enforcement he's deployed to the streets of D.C., touting progress in his crackdown on crime. We've had some incredible results. It's like a different place. It's like a different city. It's the capital. All of it as the president is celebrating a major legal victory with a New York appeals court throwing out a roughly $500 million civil judgment against him. I had a victory today. Algunos episodios destacan no por su desenlace, sino por lo que revelan sobre el sistema. En la mañana del martes 20 de enero de 2026, una decisión tomada por unanimidad por una de las salas del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, autorizó el mantenimiento de una orden de ejecución patrimonial contra un conglomerado privado directamente vinculado al presidente en ejercicio. La resolución, aunque técnicamente prevista en el procedimiento procesal del Estado, contrarió las expectativas políticas y jurídicas al mantenerse sin la tradicional suspensión automática derivada de los recursos en trámite. Más que un paso jurídico, el episodio se interpretó como la aceleración de un proceso que hasta entonces operaba entre bastidores y que ahora avanza con respaldo formal para interferir en las estructuras financieras vinculadas al ocupante de la presidencia. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Minutos después de la publicación de la sentencia, unidades del Cuerpo Jurídico del Estado de Nueva York iniciaron contactos operativos con la oficina del sheriff del distrito para solicitar la ejecución material de la medida. Ese mismo día, al menos 3 instituciones financieras fueron notificadas para que prepararan bloqueos preventivos sobre las cuentas asociadas a las entidades enumeradas en el proceso. Aunque ninguna de estas acciones implica, hasta el momento, una restricción directa de la libertad personal o del ejercicio del cargo, el efecto sobre la percepción de estabilidad del Ejecutivo fue inmediato, con repercusiones en discretas declaraciones dentro del Congreso y consultas de emergencia por parte de los asesores jurídicos de la Casa Blanca ante el Tribunal Supremo. Dentro del entorno presidencial, la interpretación inicial fue la de una escalada institucional no declarada. Fuentes cercanas al asesoramiento jurídico indicaron que existe preocupación por la posibilidad de que se multipliquen medidas similares a partir de precedentes que, hasta entonces, se consideraban excepcionales. La cuestión dejó de ser solo sobre valores financieros o sobre la titularidad de inmuebles. El foco se desplazó hacia el riesgo de bloqueo de los instrumentos operativos que sustentan la identidad empresarial del presidente. Parte del temor se centra en cómo estas acciones pueden interferir en la rutina de los inmuebles que, además de comerciales, albergan actividades estratégicas de seguridad nacional, como ocurre en plantas enteras bajo el control del servicio secreto. La reacción del entorno presidencial, aunque contenida en los canales formales, se ha producido con creciente tensión. La dificultad no radica solo en los límites prácticos entre la jurisdicción estatal y la federal, sino en la ausencia de precedentes en los que las medidas patrimoniales civiles avancen sobre las estructuras asociadas al jefe de Estado durante el ejercicio de su mandato. Este tipo de escenario ejerce presión sobre los mecanismos internos de acomodación institucional, ya que exige que los órganos de seguridad, justicia y control administrativo operen simultáneamente en defensa del principio federativo, el orden público y la neutralidad funcional. El reto es evitar que la aplicación de una decisión judicial legítima cruce la delgada línea que la convertiría en un detonante de conflicto entre las esferas de gobierno. Entre bastidores, en el Congreso,
El episodio también provocó movimientos de contención. Los parlamentarios de ambas cámaras solicitaron dictámenes técnicos sobre la posibilidad de interferencia federal en las órdenes de ejecución patrimonial emitidas por los tribunales estatales. Aunque hasta el momento no hay ninguna iniciativa formalizada para suspender la decisión mediante un proyecto de ley o una resolución legislativa, el movimiento indica que el tema ha dejado el ámbito del análisis jurídico y ha pasado a considerarse un riesgo potencial para el equilibrio político institucional. Este desplazamiento es especialmente relevante en un contexto de contracción global del crédito y aumento de la percepción de vulnerabilidad del sistema financiero estadounidense tras los recientes impactos procedentes de Asia. El momento en que se ejecutó la decisión también plantea interrogantes sobre el grado de coordinación entre los factores jurídicos y las variables económicas. La pérdida de confianza en los mercados asiáticos, especialmente tras la crisis de liquidez en el sistema de garantías operadas por aseguradoras con vínculos transnacionales, debilitó el mecanismo de fianza que sustentaba el recurso del presidente en los tribunales civiles. Con el colapso parcial de este acuerdo, el sustento financiero del proceso perdió el respaldo técnico necesario, lo que dio lugar a su ejecución inmediata. La jurisprudencia estatal, en este punto, no exige dolo, solo incumplimiento objetivo de las obligaciones. El deterioro de las garantías, sumado a la dificultad de recomponerlas a tiempo, fue lo que permitió el avance de la medida con respaldo jurídico. Este tipo de desajuste entre las finanzas globales y la estabilidad doméstica no es nuevo, pero rara vez afecta al centro del poder político de forma tan directa. Es en este entrelazamiento entre el colapso técnico de los instrumentos financieros y la aplicación local de medidas coercitivas donde se inserta la singularidad del episodio. La presidencia no está siendo desafiada por un adversario político o una crisis de gobernabilidad. Está siendo presionada por un mecanismo impersonal, operado por engranajes jurídicos y económicos que no responden a agendas electorales ni a pactos partidistas. La pregunta que se impone, entonces, no es solo sobre la legitimidad de la decisión, sino sobre los límites reales de la protección institucional que rodea al ocupante del cargo más alto del país cuando las tensiones se producen fuera de la arena política tradicional. Seguimos este tipo de desplazamiento con atención editorial porque revela algo esencial sobre el funcionamiento de la República. Cuando las decisiones judiciales comienzan a repercutir con efectos estructurales en el núcleo del Ejecutivo, hay más en juego que las disputas jurídicas. Se expone cómo se conectan los sistemas, cómo reaccionan y hasta dónde resisten. Si sigues el canal, sabes que nuestro enfoque es comprender los puntos de fricción que no aparecen en los titulares, pero que mueven el tablero. Es en este contexto que el episodio adquiere mayores dimensiones no por una supuesta ruptura, sino por la forma en que diversos mecanismos constitucionales y administrativos se vieron obligados a responder simultáneamente a un movimiento que avanza en múltiples frentes. Por un lado, los tribunales estatales aplican las prerrogativas tradicionales de ejecución civil. Por otro, los organismos federales discuten la extensión del escudo institucional que protege al presidente. Y en medio, las entidades financieras privadas ajustan sus estrategias ante un escenario que implica riesgo jurídico, inestabilidad de liquidez y exposición política. La superposición de estos elementos no constituye en sí misma un colapso institucional, pero indica que la red de contención entre los poderes, diseñada para absorber choques previsibles, está siendo desafiada por una secuencia que no sigue el guión convencional. A partir de este punto, el análisis pasa del evento aislado a la forma en que el sistema intenta acomodarlo.
Una de las primeras señales de ello fue la iniciativa de la Fiscalía General de la Unión de solicitar, de forma confidencial, una evaluación de la Corte Suprema sobre los límites de la interferencia civil estatal en las estructuras asociadas a un titular del Ejecutivo Federal. La Corte, al no pronunciarse de inmediato, optó por mantener el procedimiento ordinario de evaluación, lo que indica que, al menos por ahora, no reconoce un riesgo constitucional insuperable. Esta decisión, aunque de carácter procesal, fue interpretada entre bastidores como un gesto de retroceso estratégico. Al no interrumpir el flujo de decisiones estatales, el Supremo evita ser percibido como una instancia de protección previa, lo que preserva su margen de actuación futura en caso de que el impasse se agrave. Este tipo de cálculo institucional se repite en otros niveles. El Departamento del Tesoro, por ejemplo, emitió una circular interna en la que instruía a los bancos con contratos activos con empresas vinculadas a la organización investigada a mantener una cooperación estricta con los funcionarios estatales, siempre que se respetaran los términos legales de notificación. La medida, aunque redactada en tono técnico, indica que no habrá intervención administrativa para impedir bloqueos o reestructuraciones financieras autorizadas judicialmente. La Agencia Tributaria Federal, por su parte, solicitó a los tribunales acceso excepcional a datos bancarios que puedan aclarar posibles interferencias de garantías fiscales sobre los activos enumerados. Aunque no hay confirmación oficial sobre el uso de este material, su solicitud indica que múltiples organismos han pasado a tratar el caso no como una excepción, sino como un caso de riesgo sistémico que debe ser monitoreado con atención. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el avance de la ejecución provocó más que malestar político. Alteró el ritmo interno de evaluación de riesgos dentro de las agencias reguladoras, lo que incluso repercutió en las decisiones operativas de las instituciones financieras extranjeras con exposición al mercado inmobiliario estadounidense. Fondos con presencia en plazas como Frankfurt, Toronto y Abu Dhabi iniciaron revisiones en sus carteras vinculadas a activos de alto perfil asociados al poder público, anticipando que el grado de previsibilidad institucional en Estados Unidos, incluso bajo una estabilidad formal, puede variar según la integración entre la política, la economía y la justicia. Se trata de un cambio de comportamiento que, aunque sin rupturas declaradas, rediseña los flujos de confianza en los que se basan decisiones multimillonarias. En el plano político, el episodio activó mecanismos de contención típicos de momentos de estrés institucional, aunque de forma fragmentada. En el Senado, los líderes de las comisiones permanentes iniciaron conversaciones reservadas sobre el papel del Congreso en caso de que la crisis patrimonial se convierta en un impasse funcional. La Constitución no establece líneas claras sobre el punto exacto en el que un problema civil se convierte en un obstáculo para la gobernabilidad. Pero la recurrencia de consultas a dictámenes técnicos de la Biblioteca Legislativa, centrados en el historial de invocaciones del artículo 25 de la Constitución, revela que la hipótesis de una disfunción ejecutiva pasó a formar parte del horizonte de preocupación de algunos actores. Hasta ahora, no hay indicios de articulaciones formales en este sentido, pero la simple movilización de recursos interpretativos muestra que el caso ha traspasado el ámbito de la normalidad administrativa. En la esfera económica, el momento de la ejecución coincidió con la reconfiguración abrupta de los mecanismos de financiación privada, principalmente aquellos que operaban como garantes secundarios de grandes pasivos judiciales. La caída del mercado de valores en Japón, responsable indirecto de la devaluación de las garantías financieras,
puso de manifiesto la fragilidad de un modelo basado en la interdependencia entre la liquidez asiática y la solvencia de los grupos económicos occidentales. La repentina retirada de este capital, aunque catalizada por factores externos, se convirtió en el detonante de una crisis interna al afectar precisamente al eslabón que mantenía suspendida la ejecución contra los activos del conglomerado. Esta intersección entre las crisis financieras globales y las decisiones jurídicas locales es lo que hace que la situación sea tan singular desde el punto de vista institucional. No se trata de un fallo individual, sino de un punto de fricción entre sistemas que funcionaban en un equilibrio precario. Esta interacción entre factores financieros, jurídicos e institucionales también ha sido observada por los líderes internacionales. Aunque ningún gobierno se ha pronunciado oficialmente, analistas vinculados a agencias multilaterales han identificado un patrón de reevaluación del riesgo político estadounidense en los informes de las instituciones de crédito. No por dudas sobre la solvencia del Estado, sino por la incertidumbre sobre la separación entre la autoridad política y la estabilidad patrimonial individual en situaciones límite. Este tipo de percepción, cuando se consolida, no solo afecta al ocupante del cargo, sino a la arquitectura de previsibilidad institucional que sustenta los compromisos comerciales y estratégicos a escala global. Por eso, el episodio actual no puede interpretarse únicamente como la ejecución de una decisión judicial contra un individuo. Pone a prueba la capacidad de las instituciones para mantener sus funciones esenciales ante situaciones en las que las fronteras entre lo personal y lo público se difuminan, y más aún, obliga a los operadores del sistema a actuar bajo la observación cruzada de múltiples esferas de poder mientras tratan de preservar el equilibrio funcional. Lo que está en juego no es solo un conjunto de inmuebles o cuentas bancarias, sino la forma en que el país aborda, en el ámbito jurídico, la acumulación de poder de sus líderes y los riesgos asociados a la concentración patrimonial en el centro de la vida pública. Es en este tipo de convergencia donde el canal centra su atención. Seguimos cómo las decisiones técnicas, a menudo invisibles en la cobertura diaria, se articulan en cadenas de impacto que reconfiguran lentamente las zonas de estabilidad institucional. Al seguir nuestros análisis, usted se mantiene conectado con lo que realmente importa, incluso cuando el sistema intenta funcionar. El debate actual revela interpretaciones contradictorias sobre lo que, de hecho, está en juego. Para algunos analistas, el episodio se resume en la aplicación de decisiones judiciales comunes a un presidente en ejercicio, dentro de los límites normales del ordenamiento jurídico. Para otros, sin embargo, el caso expone un punto de tensión estructural del sistema ante una situación sin precedentes claros en el pasado reciente. Entre los juristas de orientación más formalista, la ejecución patrimonial en curso se entiende como una consecuencia normal de la legislación civil, sin que ello suponga una invasión de las competencias federales ni comprometa la autonomía funcional de la Presidencia de la República. Esta interpretación parte de la premisa de que el cargo no confiere inmunidad patrimonial y que la separación entre la persona física y la función pública debe preservarse, incluso cuando ello genere tensiones prácticas o impactos políticos indeseados. Una lectura alternativa que está ganando terreno entre los analistas institucionales y los asesores jurídicos cercanos a los líderes del Congreso Nacional desplaza el foco de la discusión. Desde esta perspectiva, la controversia no radica en la legalidad aislada de la decisión, sino en sus efectos acumulados a lo largo del tiempo.
Cuando la ejecución alcanza activos considerados sensibles, como inmuebles sujetos a regímenes de protección federal o estructuras empresariales vinculadas a contratos vigentes con el gobierno, surge la posibilidad de impactos indirectos sobre la gobernabilidad. Este riesgo se vuelve más relevante cuando dichos activos están asociados a áreas estratégicas, incluyendo la seguridad nacional, la logística esencial o las operaciones diplomáticas. Aunque hasta el momento no se ha producido una interrupción efectiva de estos flujos, la simple posibilidad ha sido suficiente para generar alertas en las comisiones legislativas encargadas de la supervisión institucional. En este escenario, las decisiones técnicamente válidas pasan a ser evaluadas también bajo criterios de proporcionalidad e impacto funcional sobre el núcleo del Poder Ejecutivo. Otro punto central del debate se refiere al precedente institucional que se puede estar construyendo. Algunos juristas consideran que una ejecución aparentemente delimitada puede dar lugar a futuras intervenciones patrimoniales derivadas de litigios sin relación directa con el ejercicio del mandato. El temor es que, sin una definición clara de excepcionalidad, el episodio contribuya a debilitar la protección funcional asociada a la presidencia de la República, incluso en contextos políticos menos polarizados. Por el contrario, otros expertos sostienen que este riesgo permanece en el ámbito teórico y que el sistema jurídico cuenta con salvaguardias suficientes para impedir generalizaciones indebidas. Aún así, el hecho de que este debate ya esté en curso indica que la tensión ha dejado de ser puntual y ha pasado a formar parte del horizonte de planificación institucional. En el plano económico, las incertidumbres también se amplían. Los activos sometidos a procesos de liquidación forzosa tienden a sufrir una devaluación inmediata, lo que puede desencadenar efectos en cadena. A esto se suma la posibilidad de que los acreedores privados interpreten el episodio como una señal para reevaluar las garantías y los contratos existentes. En sectores a gran escala, como la energía y las infraestructuras, son frecuentes las cláusulas de estabilidad institucional que prevén revisiones automáticas ante acontecimientos clasificados como disruptivos en el liderazgo político. Aún no hay confirmación de que dichos mecanismos se activarán en este caso concreto, pero el simple hecho de que los analistas de riesgo los estén considerando pone de manifiesto el alcance sistémico que se atribuye a la decisión. En el ámbito político, los efectos siguen en suspenso. Encuestas recientes indican oscilaciones moderadas en la base de apoyo presidencial, sin cambios estructurales hasta el momento. A pesar de ello, la ejecución judicial ha pasado a ocupar un lugar central en los discursos electorales y las manifestaciones públicas. Para una parte del electorado, el episodio se interpreta como una señal de persecución institucional. Para otra, funciona como un indicio de fragilidad o pérdida de control. Esta ambivalencia genera una inestabilidad narrativa que puede ser explotada tanto por adversarios como por aliados, lo que dificulta la consolidación de consensos interpretativos incluso dentro de la base gubernamental. Los parlamentarios posicionados en el centro del espectro político han mostrado su malestar por la forma en que se está enmarcando la crisis en el discurso oficial. El temor es que la excesiva personalización del conflicto convierta una disputa patrimonial en un símbolo de confrontación entre instituciones. Circulan, aún de manera informal, propuestas para la creación de un mecanismo temporal de mediación entre los entes federativos involucrados, con el objetivo de preservar la estabilidad mientras se define la línea divisoria entre lo jurídico y lo político. Esta alternativa, sin embargo, encuentra resistencia en sectores del Poder Ejecutivo,
que ven en ella el riesgo de legitimar una interferencia que desean neutralizar por completo. Hasta el momento no hay consenso sobre la conveniencia de una intervención de la Corte Suprema. Parte de la prensa especializada considera que una manifestación directa podría contribuir a estabilizar el entorno institucional. Otros analistas, sin embargo, advierten que una decisión precipitada podría comprometer la autoridad del tribunal, al insertarlo explícitamente en un enfrentamiento de alta densidad política. El dilema es estratégico. Intervenir demasiado pronto podría interpretarse como una toma de partido. Intervenir demasiado tarde podría percibirse como una omisión. La opinión predominante en el ámbito jurídico es que el tribunal tratará de preservar su posición de instancia final, evitando verse arrastrado a un conflicto cuyos costes aún no son plenamente cuantificables. Existe también una preocupación menos visible, pero fundamental, relacionada con la integridad de la cadena de decisión dentro del Poder Ejecutivo. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. En un factor de distracción continuo para la presidencia de la República, afectando la capacidad de respuesta en áreas sensibles como la política exterior, la elaboración del presupuesto y la seguridad cibernética. No se trata de una falla administrativa, sino de una sobrecarga operativa. Un gobierno sometido a una defensa jurídica permanente tiende a operar bajo un régimen de prioridades selectivas, lo que, en contextos de múltiples presiones simultáneas, puede comprometer la ejecución de políticas públicas con efectos duraderos. En el escenario internacional, las reacciones siguen en formación. Los gobiernos aliados siguen de cerca el desarrollo de los acontecimientos, especialmente debido a los acuerdos estratégicos en curso. Aunque el funcionamiento institucional de los Estados Unidos de América no se ha visto formalmente afectado, la percepción externa de inestabilidad puede influir en las negociaciones. Esto incluye tratados comerciales en fase avanzada, iniciativas de cooperación en materia de seguridad energética y compromisos de financiación climática en los que participan bancos multilaterales. Dependiendo de la duración y la intensidad de la crisis, algunos de estos procesos pueden sufrir retrasos o reconfiguraciones. El resultado inmediato dependerá de decisiones que aún se están tomando. La Corte Suprema puede optar por mantener o suspender la ejecución. Las instituciones financieras pueden decidir ampliar o no los bloqueos sobre activos adicionales. El Congreso Nacional puede elegir entre preservar el silencio público o iniciar movimientos discretos de contención. Ninguna de estas decisiones por sí sola será determinante. Sin embargo, la combinación de todas ellas determinará la forma en que se entenderá este episodio en el futuro, como expresión de su verdadero significado institucional. El canal seguirá acompañando cada etapa de este proceso, centrándose en las interacciones entre los diferentes centros de poder. En contextos de tensión superpuesta, el análisis cuidadoso de los movimientos institucionales sigue siendo el principal instrumento para comprender hacia dónde se desplaza el centro de gravedad de la República.